Bienvenidos amigos de Liderín. En esta ocasión estamos de manteles largos. Estamos muy contentas de presentarles a un personaje que es una Inter 15 a nivel internacional, que tiene la certificación en imagen pública. Nos acompaña, estoy segura que la conocen, pero en esta ocasión nos está visitando aquí en Liderín, Coca Sevilla. Gracias, Coca, por estar con nosotros. Al contrario, Isabela, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta. Gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros, porque yo quiero que le comentes a nuestro público, nuestros cibernautas, todos aquellos que nos acompañan a través de las redes y de nuestro canal, un poquito de tu trayectoria, porque estaba yo viendo la semblanza y les comento que es impresionante, impresionante. Has sido presidenta de organismos internacionales en imagen pública. Eres de las primeras graduadas, ¿no? En este tipo de trabajo. Cuéntanos. Sí, pues la verdad es que yo empecé desde muy, muy jovencita en todo esto. Siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces, lo que hice fue entrar a la universidad, porque en ese entonces no había una carrera específica de esto. Yo estudié negocios y me especialicé en marketing. Pero mientras estaba en la universidad, iba a tomar diferentes capacitaciones y demás, y entonces monté mi empresa. Desde la universidad ya estaba dando conferencias, capacitaciones a empresas de todos estos temas de imagen pública que la verdad en ese entonces la gente no ubicaba. Exacto, que era eso, ¿no? Exacto, sí. Y de esta manera lo fui haciendo a través de los años. Después me fui a Holanda. Allá viví muchos años, más de 12 años, y me especialicé precisamente en estos temas de marketing, de imagen pública, ahí trabajando básicamente con marcas internacionales para el posicionamiento y todo esto. Y bueno, pues ya después decidí volver a México y retomé todos estos temas a través de mi consultoría. ¿Cómo identificaste tú que hacía falta este tipo de trabajo en la sociedad poblana? Pues porque realmente yo, como lo comento, desde muy chica he sido una persona muy inquieta y lo que observaba es que faltaban herramientas para poder empoderarte, para poder creértela, para desenvolverte, para tener presencia. Entonces, desde chiquitita, o sea, literal, observaba esto y desde mis compañeras, ¿no? Las formaba y les decía cómo tenían que pararse, moverse y demás. Entonces, ya a nivel empresarial, a nivel profesional, por supuesto que vi una gran necesidad en el tema, porque, por supuesto, cualquier marca, empresa o un profesionista independiente necesita también tener una proyección profesional, necesita saber hablar, desenvolverse en juntas de trabajo, etcétera, pues para poder tener buenos negocios, ¿no? O para ir escalando en su carrera profesional. Entonces, es ahí, como digo, pues es un mercado muy importante, y algo que también decidí hacer con mucha conciencia fue el tema de tener presencia en medios, como para una manera de evangelizar a las personas sobre temas que pues se pensaba en aquella época que solamente eran para políticos o figuras públicas o personas que a lo mejor estaban muy expuestas a los medios, ¿no? Entonces, poco a poco, a través de esta participación, iba compartiendo, ¿no? qué eran todos estos temas, cuáles eran los beneficios, dando muchos tips, herramientas, y bueno, así fue como fui de alguna manera también picando piedra, sobre todo aquí en Puebla, para ir pues dando a conocer el tema y sobre todo la importancia, ¿no? Aquí en Liderín favorecemos mucho todos los temas que están relacionados con liderazgo. Exacto. Independientemente de las características de un líder, ¿por qué es necesario que un líder esté al pendiente o esté al día o reciba la asesoría necesaria precisamente para saber posicionarse? No, hombre, es importantísimo. O sea, literal, a través de tu proyección, a través de tu comunicación, pues tú vas a ejercer esa influencia. Liderazgo es influencia, liderazgo es ejemplo. Entonces, algo que yo siempre he dicho es, no necesitas tener el cargo más alto en una organización. Tú puedes estar desde tu trinchera,
en la actividad que tú tengas, desde tu casa, con tu familia, en la sociedad y por supuesto en el ámbito profesional. Y el objetivo siempre es que tú puedas influir en otras personas, ¿no? En su manera de sentir, pensar, actuar. ¿Y cómo lo haces? Pues a través también de lo que tú comunicas. Y por lo tanto, en el tema, por ejemplo, de la imagen, pues bueno, una imagen impecable, una imagen de seguridad, ¿no? Donde tú puedas transmitir el mensaje que de acuerdo a tu actividad sea el necesario, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto en muchas empresas que de repente uno siempre tiene que empezar por la cabeza porque de ahí permea muchísimo en la gente y la gente nos está observando, o sea, los que tenemos ese tipo de roles y por lo mismo, o sea, tú tienes que predicar con el ejemplo. Liderazgo, o sea, si tú llegas y dices, oye, tu puntualidad, si por ejemplo dices un buen trato a los demás, pues tú tienes que hacerlo, ¿no? Sabemos que, bueno, tú viajas a todas partes, viajas de todo el tiempo. Tuvimos la suerte de pescarla ahora aquí en la ciudad de Puebla, porque todo el tiempo está afuera, estás dando precisamente conferencias, asesorías, etcétera, en distintos países de América Latina y en otras partes del mundo. ¿Cuáles son las asesorías que más te solicitan? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente? Bueno, de entrada, por supuesto, el tema de desarrollar esa presencia, ese liderazgo, esa visibilidad es muy importante. Pero, por supuesto, también temas de comunicación. Cada vez nos comunicamos de manera distinta y conectamos menos. O sea, ahorita con este impacto digital, la verdad es que se ha vuelto un reto poder transmitir nuestras ideas, ¿no? Entonces, doy muchas capacitaciones del tema de comunicación efectiva, comunicación asertiva y, por supuesto, el de presentaciones y hablar en público, porque pareciera que no, pero todo el tiempo estamos todos hablando en público. No necesariamente necesitas un foro enorme, sino todo el tiempo a través de juntas y demás estamos haciendo esto. Y otro muy importante, además de estos que acabo de mencionar, está la parte del empoderamiento. El tema también de la mentalidad. Esto es tan importante hoy en día y sobre todo, sí puedo decirlo, a raíz de la pandemia, sí necesitamos todos muchas herramientas, ¿no? Muchos recursos para poder desarrollar una mentalidad ganadora, o sea, una mentalidad que esté bien enfocada, ¿no? Eso es importantísimo, importantísimo. Y yo creo que quizá debiera ser una de las materias que se impartiera a lo mejor en las escuelas, en las preparatorias, porque hoy en día los jóvenes, los adolescentes, es difícil que encuentres a alguno de ellos que ya traigan una mentalidad ganadora. Sí, exactamente. Y fíjate que sí, también ese es un tema que desde muy jóvenes debemos irles inculcando, porque pues la realidad es que también les tocó un escenario tremendo, competido, con muchos retos, ¿no? Y es por ello que cada vez más debemos ir desarrollando esto. Y la verdad es que, bueno, si tuviste tal vez la suerte de tener papás muy empoderados, ¿no? Que te acercaron a este tipo de temas, pues qué bien, pero si no, o sea, sí es muy importante que los busques, porque esto te va a ayudar a no amilanarte a la primera de cambios, que es lo que sucede muchas veces, ¿no? Como una generación que es, pues le llaman muchas veces la generación de cristal, que al primer rechazo, que al primer no, que a la primera crítica. La depresión. Sí, yo digo no, o sea, debemos todos, porque también nos tocó a nosotros esta época, desarrollar esa piel de elefante, que le digo, ¿no? O sea, esa piel gruesa, en donde, pues, si tú ves retos, te prepares, ¿no? Para que te sientas más fortalecido, pero que no te tomes las cosas personal, que no te apachurres a la primera, al contrario, ¿no? Cada vez que tengas alguna crítica o a lo mejor que alguien te diga no, hay una gran posibilidad de que te digan que sí, ¿no? Más bien yo creo que es el enfoque, cómo vas a reaccionar ante las cosas que te pasan. Y bueno, tienes ya 20 años, más o menos, ¿verdad? Sí. Más o menos en este ámbito. Y pues también nos vienes en esta ocasión a presumir algo de pues tu más reciente éxito, tu más reciente logro, que estuvo en un foro extraordinario como es la FIL de Guadalajara, y es tu libro, El poder de saber venderte. Así es.
Ahí está. Aquí pues está, sí, una guía práctica. Es una guía súper práctica. Precisamente me preguntabas hace ratito, en esta época, ¿qué es lo que observo, no? Y lo que observo es precisamente que nadie nos enseñó a vendernos. ¿Y qué implica esto de vendernos? A saber promocionarnos, desenvolvernos en el ámbito no solamente profesional, porque todo el tiempo nos estamos vendiendo. Entonces, generalmente salimos todos muy expertos, ¿no?, de la carrera o en el ámbito que nos desenvolvemos con conocimientos técnicos. Claro. Todos salimos expertazos en eso y con los años pues nos volvemos cada vez más especializados, ¿no? Sin embargo, ¿cómo comunico al mundo esa magia? ¿Cómo comunico al mundo esos talentos, mi diferenciador? ¿Por qué tendría que ser yo? ¿No? Y además también culturalmente hablando, Isabela, o sea, como que nos inculcan a que debemos ser callados, modestos, aquel que habla de sí mismo y de sus logros es petulante, es presumido. Y yo digo, bueno, si no lo vas a hacer tú, entonces ¿quién lo va a hacer por ti, no? O sea, a menos que tengas un manager, y aún así, teniendo manager, vas a tener que hablar de una manera natural, tarde o temprano, de las cosas que haces bien, ¿no? Entonces, es por esto que toda la metodología que he desarrollado a lo largo de estos más de 20 años, pues lo puse tal cual en este libro que está conformado de 12 capítulos muy prácticos, porque yo soy así, a mí no me gusta así como tanto rollo, sino muy práctico. Cada vez que lees un capítulo, al final tienes las 3 lecciones más fuertes. Maravilloso. Y luego tienes un ejercicio. Entonces, imagínate, son 12, tú sales al final literal con un plan de acción muy concreto. De acuerdo a tu realidad, de acuerdo a lo que identificas. Exacto, y de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu industria, de acuerdo a tu especialidad y a tus sueños, ¿no? Entonces, está muy práctico y la verdad, pues sí ha llamado mucho la atención, ha tenido muy buena respuesta. Y pues, ya es el número 1 Sí, en Amazon ya es bestseller. Excelente. Y la verdad, pues, sí, estamos súper contentos. Y ya viene el segundo. Sí, exactamente. Ya viene el segundo, hablando precisamente de estos temas de liderazgo. Sí. Viene a principios del próximo año. Y pues la idea es precisamente compartir con la gente pues todas estas herramientas que funcionan, que está probadísimo, para que cada quien pueda lograr lo que tiene en mente para su vida, ¿no? Yo siempre digo, cada quien tiene un sueño y a veces nos preguntamos, ¿por qué no llega esto, no? O ¿por qué a otros les va mejor que a mí? O ¿por qué yo, que he estado tantos años en esto, de repente llega alguien y toma mi cargo, ¿no? Entonces, pues ahí en este libro, pues te comparto precisamente algunas cuestiones que hacen mucha conciencia. Es una introspección muy interesante hacia cuál es esa autoimagen que tenemos y bueno, cómo vamos a comunicar esto al mundo, ¿no? Es que eso es muy importante también, porque una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa cómo nos perciben las otras personas, ¿no? Exacto. Entonces el libro, yo creo que en un momento determinado te ayuda a identificar lo que estás viendo mal de ti y cómo poderlo corregir. Exacto, sí. Yo creo que ahí radica la gran diferencia, o sea que el principio básico del éxito es el autoconocimiento y la preparación. Una persona que no se conoce, pues está difícil que se sepa vender en el entorno que me digas, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú te conozcas, que digas, bueno, estos son mis talentos, mis fortalezas, y aquí sí estoy cojeando de X cosa, entonces, bueno, pues le puedes poner acción a través de prepararte. O sea, yo creo que hoy en día pues ya tenemos al alcance, ¿no? Por ejemplo, libros así, conferencias, este tipo de canales, ¿no? Donde pues te acercan información que puede ser de gran relevancia. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a visitar aquí a Liderin y a presentarnos, por supuesto, el poder de saber venderte. Se los recomendamos, independientemente del comercial. Es importante todo lo que nos acabas de compartir, porque quizá, como bien dices, ¿por qué a otros les va bien? ¿Por qué llaman a otros y no me llaman a mí? A lo mejor yo estoy más preparada, pero hay algo que no estamos haciendo bien. Y qué bueno que vienes tú y nos pones así como que los puntos sobre
cruel, así es, y dices, es que hay algo que estás haciendo mal. Sí. Te agradecemos muchísimo, te deseamos todo el éxito del mundo, por Muchas supuesto gracias. te comprometemos a que nos vengas aquí a presentar tu segundo libro. Claro, ¿verdad? que sí. Y que tengas un año magnífico en este Muchas 2024, que seguramente pues lo estás cerrando con Sí. bombo y platillo, con este nuevo éxito. Y pues muchísimas gracias, Coca. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y sí, yo también les puedo decir que cada quien tiene en sus manos, ¿no? El futuro que quiere lograr, así es que tenemos toda la capacidad de diseñarlo y sobre todo de alcanzarlo. Así es que, por supuesto, un arranque muy exitoso. Pues con esto nos despedimos. Gracias, amigos de Liderín, por acompañarnos. Nos vemos la próxima.